Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí comenzando un nuevo video. Esta vez vamos a ver dos seminarios sobre Mercurio de Howard Sasportas. Ahora voy a presentar al autor y voy a presentar los temas que vamos a ver. Vamos a preparar la pantalla para compartir las placas. Muy bien, aquí lo tenemos a Howard Sasportas. Ahí tenemos algunos datos básicos. 1948, 1992. Nació en Estados Unidos, hizo una maestría en psicología humanística, ¿sí? En Nueva York. Y en el año 1973 se muda a Londres, donde estudia astrología. En el año 1983, junto a Liz Green, de quien ya presenté un primer video sobre Venus, y de quien vamos a seguir viendo otros en el futuro, funda con ella el Centro de Astrología Psicológica, ¿sí? Muy conocido allí en Londres, y sus dos libros principales, no sé si principales, pero los que, como pongo ahí, ¿no es cierto?, en la placa, los más que me resultaron más notables a mí, son Las 12 Casas, del año 85, y Los Dioses del Cambio, del año 89. Sobre todo, de los dos, me impactó más y me gustó más en su momento el segundo, ¿sí? Los Dioses del Cambio, que trata sobre los tres planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Las 12 casas obviamente habla sobre el sistema de casas, eh, y bueno, y va dando las descripciones de la significación, de las significaciones en plural, de cada una de las 12 casas. Bueno, sí, fallece tempranamente, ahí en los datos biográficos ven que fallece en el año 92. Y estos seminarios que vamos a ver hoy sobre Mercurio son del mismo libro del cual ya presenté el libro el seminario sobre Venus, de Liz Green, ¿sí? Ahora vamos a ver, es el libro que se llama, ahí lo tenemos, Los planetas interiores. En ese libro trata sobre tres planetas, son Mercurio, que vamos a ver hoy, Venus, que ya lo hemos visto, y Marte, que seguramente en algún momento vamos a abordarlo. Este es el título del primero del primer seminario, Embusteros, Ladrones y Magos, los múltiples rostros de Mercurio en la mitología. Antes de empezar, les estaba comentando algo de la biografía de Sasportas. Estos seminarios son del año 1990, ¿sí? Él fallece poco después y bueno, y queda su legado, ¿no es cierto? Fallece relativamente joven y bueno, y queda un legado ahí muy, muy importante. Es uno de los astrólogos más conocidos de esta línea, ¿no es cierto?, de astrología psicológica, junto obviamente con Liz Green y varios otros. Bueno, ahí tenemos algunos de los contenidos. Ahí fui poniendo algunas palabras clave, ¿sí?, en diferentes colores para diferenciar bien cada serie de palabras. Es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Lo que me interesa marcar en principio es que vamos a abordar tres dimensiones. Lo vamos a ver en la próxima placa. La dimensión que tiene que ver con la mitología, ¿sí? Vamos a empezar con eso. Y posteriormente la articulación de esa dimensión mitológica de Mercurio Hermes con la dimensión psicológica y astrológica. Particularmente la dimensión astrológica la vamos a abordar de lleno en el segundo seminario que vamos a ver hoy. Y la dimensión y la articulación entre las tres
en este primer seminario, en la segunda parte de este primer seminario. Bueno, vamos a comenzar. Ahí tenemos algunas imágenes asociadas a Mercurio Hermes, ¿sí? Hermes en la mitología griega. Ahí tenemos el símbolo del caduceo, ¿sí? Muy importante. Vamos a ir detallando de qué se trata el caduceo y algunas de sus significaciones, ¿sí? Que tienen múltiples significaciones, como la figura misma, ¿no es cierto?, de Hermes y Mercurio. Ahí vemos en la imagen de la derecha esta idea del movimiento, ¿no es cierto? Una de las características principales que va a tener Mercurio en su significación, en su triple significación, digamos, mitológica, y lo que después vamos a ver en relación a lo psicológico y obviamente a lo astrológico, tiene que ver con esta cualidad de la comunicación, ¿sí? De la comunicación, del movimiento, la figura del mensajero, ¿sí? Hay múltiples asociaciones que están entrelazadas, que están imbricadas entre sí y que van a llevar a otras, y eso es gran parte de lo que vamos a ir articulando ahora. Vamos a ver algunos de los nombres en las diferentes mitologías, ¿sí? No vamos a profundizar en ellos, pero bueno, Sásportas en el comienzo del seminario los menciona, que son solo algunos. Ustedes saben que la mitología es un ámbito muy rico, un ámbito de estudio muy rico, ¿sí? Las mitologías de diferentes civilizaciones, de diferentes momentos históricos. Bueno, ahí lo que dice esta placa tiene que ver con esto, ¿no es cierto? De que además del Mercurio romano, en Egipto tenemos a Tot, conocido como el Señor de las Palabras Sagradas. Vamos a ver la importancia de las palabras en Mercurio, las diferentes dimensiones y significaciones que tienen las palabras en Mercurio. Dice, una figura mercurial semejante a la de Hermes se encuentra en la mitología nórdica con el nombre de Loki. Coyote, por otro lado, es el mentiroso norteamericano. Vamos a ver las relaciones que establece Sásportas de Mercurio con esto de la mentira, ¿no es cierto? Por eso en el título aparece ya esto de mentirosos o embusteros, etc. Entonces dice, Coyote es el mentiroso norteamericano, equivalente a Hermes, y los esquimales le llamaban cuervo. Siguiendo con la línea mitológica, dice que Hermes desempeña un asombroso número de papeles en la mitología griega. Es el ladrón, el mago, el artesano, el mensajero de los dioses, el dios de las fronteras, del comercio, de los mercaderes, de las palabras y del lenguaje. Fíjense ustedes la versatilidad, la variedad de asociaciones asociadas a esta figura tan importante, que muchas veces también aclara Sásportas que no es puesto en primer plano muchas veces. Cuando se analiza, por ejemplo, una carta, se lo pone como en un lugar secundario frente a las otras funciones planetarias, y esto es un error, ¿sí? Porque la importancia y la significación de Mercurio realmente tiene un lugar que no es bueno dejar de lado ni minimizar. Dice el fruto de sobre el nacimiento, ¿no es cierto?, de Hermes. El fruto de este romance clandestino de Zeus con Maya fue Hermes, de modo que se puede decir que nació del engaño, la mentira y la astucia de Zeus. Bueno, hay una frase, ¿no es cierto?, de la mitología. Dice Hermes, voy a conseguir que mi culto sea tan importante como el de Apolo. Apolo, su hermano, ¿sí? Si mi padre no me lo otorga, me convertiré en el príncipe de los ladrones. Bueno, aquí ya vemos una de las cualidades asociadas a Mercurio, que tiene que ver con cierta rebeldía, con cierta inquietud, con cierta
cierta dimensión que tiene que ver con esto de no quedarse, no conformarse, no quedarse en el lugar de la sumisión, sino siempre estar buscando, bueno, experimentando va a ser otra palabra importante que vamos a ver en las próximas placas. Dice, Apolo es el hermano mayor de Hermes, uno de los arquetipos con que este último está asociado es el del hermano menor, ¿sí? Hermes. Apolo era hijo favorito de Zeus, el muchacho de cabellos dorados. Zeus respetaba su racionalidad, su intelecto y sus dotes de organización. O sea que vemos ahí como en principio Apolo estaba puesto en un lugar como de favorito de Zeus con respecto a Hermes, más allá de que ahora aclara que también a Hermes lo valoraba, ¿sí? Y acá viene, ¿no es cierto? Dice, a Zeus también le gustaba a Hermes, especialmente por su astucia, su capacidad para moverse y comerciar. Es muy importante la asociación de Hermes y de Mercurio con el comercio, ¿sí? Y la habilidad con que podía escabullirse de cualquier aprieto. Esto que tiene que ver con la versatilidad y la flexibilidad también es una capacidad, ¿sí? de Mercurio. Hermes era el dios del humor y la lectura del himno homérico que relata sus hazañas es realmente muy divertida. Bien, ahora vamos a llegar a un punto que relata Sásportas que tiene que ver con el acuerdo al que llegan Apolo y Hermes. En la mitología ese momento es muy importante porque va a haber un intercambio que vamos a ver ahora con qué tiene que ver. Primero relata algo que tiene que ver con la actitud de Hermes en general, como una actitud que tiene que ver con la rebeldía. Dice, en una escena que cuenta de la mitología, dice, siguió andando mientras llevaba rastras a Hermes, o sea, Apolo llevaba rastras a Hermes, que se comportaba ahora como un mocoso, haciendo muecas, tapándose los oídos con los pulgares y gesticulando con las manos a espaldas de Apolo. O sea que hay algo que tiene que ver con esto de una actitud un poco infantil, un poco de hacer burlas, ¿sí? Y de cierta rebeldía desde ese lugar que mencionábamos antes, que aquí se repite en esta escena, pero aquí llega entonces el acuerdo que les adelantaba entre Apolo y Hermes, que tiene que ver con un intercambio, ¿sí? Porque Apolo se queda se queda extasiado, le gusta mucho cómo suena la lira que tiene Hermes, ¿sí? El instrumento musical, y le pide que le enseñe sus secretos, ¿sí? Y a cambio Hermes le pide a Apolo el patronato del ganado. Por eso en la última oración que vemos en esta placa habla justamente de ese acuerdo. Y bueno, y se reafirma acá que Mercurio Hermes se relaciona con el comercio y con los tratos, todo lo que implique acuerdos, tratos y su cumplimiento van a quedar bajo el dominio de Hermes. Bueno, aquí llegamos entonces a la figura del caduceo, que es un presente que le ofrece Apolo y que es uno de los símbolos más importantes asociados a Hermes. Dice, cuando juró que no volvería a robarle el ganado ni el instrumento, Apolo le ofreció un presente, el caduceo, una vara mágica que lleva enroscadas 2 cintas o 2 serpientes y que se convirtió en uno de los símbolos más famosos de Hermes. Esta imagen de la vara mágica que lleva enroscadas dos serpientes que se encuentran entre sí, ya vieron en el inicio la imagen, es muy importante en relación a lo que tiene que ver con la dualidad y con cómo a través de Hermes Mercurio y de todo lo que implica la profundización con este arquetipo, es posible trascender lo que en principio se presenta como un dualismo, ¿sí? Como un dualismo enfrentado, como un dualismo que implica algo excluyente. Bueno, el caduceo nos ayuda, vamos a ver de qué maneras, a enfrentar los dualismos y que se produzca una
una integración, ¿sí? Podemos decir una integración alquímica entre todo aquello que se presenta como opuesto. Hermes pasó a ser el patrono de los juramentos y del solemne cumplimiento de los pactos. Hermes es un ladrón y no un salteador, dice Sásportas. Los griegos distinguían entre ambos. Un salteador ataca violenta y abiertamente, como un atracador, mientras que un ladrón es más sutil o furtivo. Hermes no es un desalmado ni un asaltante, pero sí el patrono de la acción furtiva. Bueno, también relata a Sásportas cómo muchos de los dioses olímpicos le pedían favores a Hermes por esta habilidad que tenía de la acción furtiva cuando se encontraban en aprietos, en problemas, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo ahora. Bueno, esto mismo que decía recién, es el elegido cuando hay que rescatar o salvar a los hijos de los dioses. Ahí estaba la referencia. Mago y artesano son otras de las dos asociaciones centrales relacionadas con Hermes. En los tiempos primitivos se suponía que el artesano complementaba sus técnicas con prácticas mágicas. Supongo que yo acabo de sugerir algo similar, dice Sásportas. Usar el poder de la mente y de las técnicas como el pensamiento sinestésico es una forma de magia. Bueno, Sásportas durante el seminario venía haciendo referencia a una técnica que tiene que ver con el pensamiento sinestésico, que implica imaginar una situación deseada o un cambio que uno quiere hacer, y a partir del poder de la mente, de la imaginación, poder hacer que eso comience un camino hacia lo que uno desea. Esto aclara en un momento Sásportas que no tiene que ver solo con lo consciente, sino que es necesario también una implicación de lo inconsciente en este deseo de cambio, ¿sí? Vamos a ver algunas referencias de esto en alguna de las placas siguientes. Bien, esta placa tiene como título Fronteras, umbrales, encrucijadas, todo aquello que implique el cambio de un lugar a otro, de un reino a otro, es dominio de Hermes, ¿sí? Hermes como mensajero y heraldo de los dioses, y como dios de las fronteras, umbrales y encrucijadas. Como distribuidor de información, ¿sí? Ya vimos antes la importancia de Hermes como mensajero, ahora como en este mismo sentido como distribuidor de información, y también habíamos mencionado todo lo que tiene que ver con el comercio, ¿sí? Relacionado con este arquetipo. Llevaba mensajes de un dios a otro, de un dios a un mortal, o de un mortal a otro mortal. Servía como intermediario, del mismo modo que Mercurio en la carta indica comunicación, viajes e intercambio de información y de ideas. Bueno, una de las características fundamentales de Hermes es que tiene la capacidad, así como tiene la capacidad de cruzar las fronteras y los umbrales, puede acceder al reino subterráneo, al mundo subterráneo, ¿sí? Es uno de los pocos dioses que pueden acceder al reino de Hades. Dice, al cumplir sus misiones, Hermes cruzaba fronteras, viajaba hasta las alturas del Olimpo y de allí volvía a la tierra. Incluso tenía acceso al mundo subterráneo bajo el aspecto de Hermes Psicopompos, algo de gran importancia psicológica. En realidad, Hermes significa el del montón de piedras. Bien, vamos a ver ahora algunas asociaciones. Hasta aquí vimos sobre todo lo que tiene que ver con la mitología asociada a Mercurio Hermes. Ahora vamos a ver vamos a entrar ya en las articulaciones entre los tres ámbitos, ¿no es cierto? Mitología, psicología, astrología.
Una de las asociaciones de Hermes tiene que ver con el niño divino. Dice, una de las funciones del Mercurio astrológico es mantener vivo dentro de nosotros al niño divino. Todos llevamos dentro un niño divino, una parte nuestra que es eternamente joven y está siempre abierta a la vida, sea cual fuere nuestra edad. Fíjense qué importante, ¿no es cierto?, rescatar esta dimensión y este lugar que tiene que ver con esta frescura, esta cierta inocencia, esta capacidad de cambio también, que implica estar abiertos desde ese lugar, ¿no?, de vitalidad, de juventud, más allá de la edad, aclara. Si tenéis la mente abierta, el espíritu se mantiene fresco y joven. Bien, lo que decíamos recién. Es un maestro de las palabras y las fórmulas mágicas. No deberíamos subestimar el poder de las palabras. Los mantras, las plegarias y las salmodias, independientemente de que uno los repita en silencio para sus adentros o en voz alta, pueden afectar a la fisiología y la vida de una persona y quizás incluso la conciencia de nuestro planeta en su totalidad. Bueno, ahí adelantábamos desde al principio la heterogeneidad de dimensiones que tiene la palabra para este arquetipo. La palabra no es solamente la significación lineal que desde lo racional podemos darle, sino en este caso la palabra como aquello que tiene una capacidad de transformación en sí misma, ¿sí? Y también la palabra en el sentido de lo que aclara ahí, lo que va detallando ahí de los mantras y las plegarias, en el sentido de conectar con esa otra dimensión, ¿no es cierto?, que va más allá de lo racional y que atiende a lo vibratorio, podemos decir. Bien, una frase, una placa de frase. Las fronteras las crea la mente al establecer distinciones entre las cosas, pero no olvidéis que también es Mercurio que nos permite trascender la dualidad, los opuestos e ir más allá del ámbito de las fronteras. Bueno, aquí estamos con lo que tiene que ver con la imaginación, el poder de la imaginación y de las imágenes. A quienes les interese este tema, en el video anterior que hice, en el video que, con el cual inicié una nueva serie hace pocos días, que se llama Por una psicología con alma, realicé un video acerca de un libro de Ira Progoff, en donde me explayo bastante, en realidad lo hace el autor Progoff, y yo lo voy a ir relatando, sobre el tema de la imaginación y de la elaboración de imágenes. Entonces ahí tienen esa referencia. Dice, la filosofía oculta afirma que desde hace tiempo que la energía sigue al pensamiento. Hermes, Mercurio, tiene poderes mágicos y por lo tanto también los tienen las palabras, las imágenes y los pensamientos. El valor de la imaginación y de las imágenes para ayudaros en vuestras habilidades y vuestros logros. Bueno, en el video que les mencionaba recién sobre el libro de Progoff, hay ahí mencionado descubrimientos científicos, ¿sí?, de el químico Kekulé, si no me equivoco es el nombre, con el cual descubren la fórmula del benceno, ¿sí?, y es el descubridor también de la química orgánica, y eso es importante en relación a la imaginación porque él va relatando cómo a partir de imágenes que se le vienen en sueños, y aparece esta imagen mitológica de que se llama el Ouroboros, que tiene que ver con una serpiente que está en movimiento y que se muerde la cola, que es una imagen que aparece en diferentes mitologías. Llega al descubrimiento de la fórmula del benceno. Así que bueno, es muy interesante esa asociación.
Bien, aquí estamos en esta placa que se llama hábil y solapado, que son otras habilidades, otras capacidades de Hermes, justamente, Hermes Mercurio. En griego clásico la palabra que significa treta es intercambiable con la que designa la habilidad técnica. Esto me recuerda a la palabra inglesa stealthy. Si decimos que un hombre es stealthy con un arco, nos referimos a que es hábil en arquería, pero esta palabra también significa sigiloso, tramposo, taimado o solapado. Bien, ahí está entonces esa dualidad en la significación de esa palabra. Ahí tenemos otra referencia, la palabra Hermes, la palabra griega que significa hacer negocios, se deriva de otra que quiere decir atravesar. ¿Sí? Esto es importante por lo que mencionábamos antes de que Mercurio, Hermes, es aquel que cruza el umbral. ¿Sí? Los Hermes eran además lugares donde se hacía magia y se celebraban rituales. La importancia psicológica de Hermes como dios de las fronteras y como alguien que las atraviesa. Representa la parte de la psique que es capaz de moverse desde un nivel, plano o dimensión de la existencia a otro. La relación de Zeus y Hermes es muy importante. Aquí en esta placa, Sasportas, en esta parte del seminario, la enfatiza. Dice que Zeus, el de los ojos de águila, vivía en lo alto de una montaña, de manera que podía ver las cosas desde la distancia y tenía una perspectiva muy amplia de la vida. La misión de Hermes consistía en llevar a la gente de la tierra la sabiduría y el entendimiento de Zeus. De modo similar, Mercurio nos proporciona la capacidad de aplicar en la vida cotidiana cualquier intuición superior o visión espiritual que podamos tener. Bueno, ahí vemos cómo se complementan, ¿sí? Zeus y Hermes. En relación a, en Zeus tenemos una visión global, una visión desde una distancia, una perspectiva amplia. Zeus es Júpiter en el panteón romano y en la carta, ¿no es cierto?, en la carta natal. Y Hermes, que es Mercurio, tiene la capacidad de relacionar esa visión global, en realidad de poder comunicarla, de poder llevarla a lo cotidiano, de poder ser el mensajero justamente de esa visión y poder darle una operatividad, ¿no es cierto? Bien, más sobre esta relación de Hermes como mensajero y también como puente. La palabra puente hasta ahora no la habíamos visto, es muy importante en este arquetipo. Habíamos visto la palabra intermediario, ¿sí?, que puede estar asociado también con esto. Hermes llevaba a cabo misiones para Zeus y los otros dioses, pero también transmitía mensajes de un mortal a otro. Además de actuar como puente entre lo inconsciente y el yo, Mercurio es el eslabón entre el yo y el entorno. O sea que Mercurio, una de las significaciones que va a tener en astrología, además de lo que ya venimos viendo, va a tener que ver con el aprendizaje, ¿sí? Cómo una persona aprende, cuáles son las características, las cualidades, cómo se relaciona con el entorno, cómo percibe el entorno. Vamos a verlo eso más en detalle ahora en el segundo seminario. Mercurio rige la autoconciencia reflexiva, la capacidad característica del ser humano de reflexionar conscientemente sobre sí mismo y sobre lo que está haciendo. O sea que todo el dominio del pensamiento, de la reflexión, tiene que ver entonces con Mercurio. Mercurius, en alquimia hay una figura llamada Mercurius, se la denominaba el espíritu creador del mundo, el espíritu que creó el mundo, pero también el espíritu aprisionado y oculto en la materia. Aquí ya tenemos otra asociación que tiene que ver con esta capacidad que tiene Mercurio en sus diferentes dimensiones, en sus dimensiones más profundas, podemos decir, de superar la antinomia, ¿sí?, de disolver, de deconstruir esa antinomia tan fundante
para nosotros, que es la antinomia materia-espíritu, que también a quien les interese profundizar en esa antinomia, en el video que les mencionaba antes sobre el libro de Provost, hay ahí algunas articulaciones y menciones en relación a eso. Damos forma a nuestra vida de acuerdo con nuestras creencias y nuestra percepción de la realidad, y después nos quedamos atascados en nuestra creación, limitados por nuestras propias percepciones. Bien, ahí lo que nos menciona Sasportas tiene que ver con esta dualidad, ¿no es cierto? Por un lado, Mercurio nos ayuda a ir conformando nuestras percepciones y nuestras creencias, pero el riesgo está en rigidizarnos en eso, en esas creencias y percepciones, y de alguna manera suponer que allí se acaba todo lo que tiene que ver con la realidad o lo que podemos aprender. Por eso hay algo que tiene que ver con la integración de Mercurio, la integración de manera rica de Mercurio, que tiene que ver con estar siempre en movimiento, ¿sí? En movimiento en el doble sentido, en cuanto a la inquietud de la experimentación, pero en cuanto también a lo que tiene que ver con las creencias y el aprendizaje. Bien, aquí menciona el principio de Heisenberg. Dice, a esto me refería cuando dije que si uno quiere cambiar algo, primero tiene que modificar su propia actitud, sus creencias, su manera de verlo. Probablemente hayáis oído hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que el acto mismo de la observación afecta a lo que se observa. ¿Sí? Eso es muy importante, el acto mismo de la observación afecta a lo que se observa. A nuestra mente, Mercurio, le cabe un importante papel en la determinación de cómo es el mundo para nosotros. Bien, en estas últimas dos frases, abordamos la otra antinomia que estoy trabajando en estos videos, que es la antinomia sujeto-objeto, ¿sí? La deconstrucción de esa antinomia. Liminaridad. Dice, es una palabra derivada del latín, limen, entrada o umbrales es la significación, que se usa para describir una fase en la que no es útil lo viejo sin haber llegado a lo nuevo. Bueno, me parece que importante para este momento, ¿no? Para este momento que estamos viviendo todos, esta noción de liminaridad, este lugar en el que estamos, hay un momento de cambio en el cual lo viejo ya hay cosas que percibimos que ya no son útiles o que ya no son constructivas, pero todavía no hay una exactitud en cuanto a saber cómo es lo nuevo. Me parece que tiene mucha resonancia con todo lo que estamos viviendo. Durante la liminaridad, y ahí aparece entrecomillada, ¿no es cierto?, uno ha de verse arrastrado por el viento a través de los mares de la posibilidad, como Ulises en su balsa. Nuevos encuentros y encrucijadas llevan al reconocimiento de potenciales totalmente nuevos y ni siquiera soñados. Bien, aquí lo que vemos es lo movilizante que es este lugar, ¿no es cierto?, de la liminaridad. Uno se siente arrastrado por algo que no controla, que no domina, pero al mismo tiempo se vislumbra un posible cambio, un necesario cambio, pero en relación a eso último que decía, ¿no? Las potenciales nuevos y ni siquiera soñados, como también dentro de la ansiedad o la angustia que generan los cambios, hay algo que tiene que ver con vislumbrar algo que potencialmente puede ser positivo de lo nuevo. Bien, mente como Mercurius, la mente es como Mercurius, dice nuestros pensamientos, creencias, nuestra actitud mental, enunciados vitales, ¿sí? Todo aquello que creemos, ¿no es cierto?, y que decimos de nosotros mismos también, podemos agregar, son lo que nos limita o nos mete en dificultades. Y sin embargo, por mediación de la mente y del pensamiento, podemos liberarnos de muchas de nuestras dificultades al percibir maneras nuevas de ver las cosas.
Bien, atravesar el umbral. Hermes nos da el poder de atravesar el umbral, pero es necesario que estemos abiertos, ¿sí? Y seamos receptivos a ello. Y que estemos dispuestos a correr algunos riesgos. Bueno, estas cualidades de estar abierto y ser receptivo como requisitos, ¿no? Como factores necesarios para este momento tan importante de atravesar el umbral, ¿no? Erin Sullivan escribe que allí donde las cosas parecen fijadas, rígidas o atascadas, Hermes introduce la fluidez, el movimiento y nuevos comienzos. Fíjense qué importante, ¿no? Como esos tres últimos conceptos de alguna manera complementan los primeros, ¿no? Como cuando algo aparece muy rígido, hay un obstáculo muy fuerte, algo que no se mueve y que está atascado, bueno, es allí donde Hermes, Mercurio, produce la capacidad de movimiento y de cambio, ¿no? Bien, inquietud, variedad, sincronicidad. Allí donde tenemos a Mercurio en nuestra carta es donde somos propensos a la inquietud, donde necesitamos variedad, cambio y espacio para movernos. A Mercurio se le asocia con lo inesperado, con la coincidencia, la sincronicidad. Sincronicidad es uno de los conceptos que trabaja Jung, ¿sí? Al servicio de algo que nos interesa o que despierta nuestra curiosidad. ¿Sí? Sincronicidad, les decía, este principio que tiene que ver con una coincidencia significativa que no se puede remitir a el concepto lineal de causalidad. La potencialidad de ser curiosos e inventivos en la esfera de la vida asociada con la casa donde está Mercurio, mantener la mente abierta, ser flexibles y jóvenes de corazón. Bien, ahí vamos a ver ahora esta referencia que dice de la casa. Es una referencia astrológica, ¿sí? De lo que son las 12 casas en la carta natal. Mercurio como el artesano, alguien ingenioso, hábil y ducho en el trabajo manual. Esta faceta de Mercurio se relaciona con Géminis y con Virgo. Bien, ya vamos entrando entonces en la parte más directamente astrológica de Mercurio. Mercurio rige en lo que son los signos zodiacales 2 signos, y ahí están mencionados: Géminis y Virgo. Experimentación, la casa donde está emplazado Mercurio en nuestra carta indica el área de la vida donde estamos destinados a ser inventivos, juguetones y a intentar cosas nuevas en vez de quedarnos satisfechos con lo que está establecido en ese dominio. Esta referencia de estamos destinados tiene que ver con la potencialidad, ¿sí? Con la potencialidad de integración, la manera más rica que tendríamos de jugar ese arquetipo. En este sentido, lo que está diciendo es que la experimentación es una faceta necesaria para vivir la función de Mercurio más plenamente. Bueno, ahí esta última oración tiene que ver con lo que les decía recién. Y placa de frase. En lugar de separar los opuestos, seguir solamente en busca de las mitades buenas, deberíamos buscar ese espacio psicológico interior que trasciende y abarca toda dualidad. Bien, y vamos ahora a ver algunas referencias de algunas placas en relación al segundo seminario, que se llama La interpretación de Mercurio, donde va a hablar de la interpretación astrológica en la carta natal de Mercurio. El desarrollo que va a hacer en este segundo seminario sobre todo tiene que ver con 2 variables: Mercurio por signo zodiacal, que es lo que vamos a ver ahora brevemente, ¿no es cierto? Porque vamos a ver algunas frases de cada signo. Y también por aspectos. Los aspectos son las relaciones de los planetas entre sí, las relaciones angulares. Eso no nos vamos a detener hoy porque ya sería demasiado extenso,
más de lo que ya es. Lo que sí voy a hacer en la parte final del video, elegí eh, algunas personalidades conocidas, famosas, para articular un signo eh, zodiacal de Mercurio. Así como en el primer video que hice en relación al libro de Eugenio Caruti, que era sobre el libro Las Lunas de Eugenio Caruti, en la parte final había elegido el signo de Aries y había investigado algunas biografías de personalidades famosas y hice una relación con la luna en Aries y esas biografías. Había hecho lo mismo también en el video acerca del seminario de Liz Green sobre Venus, en la parte final del video, y por eso tiene en sintonía con ese trabajo que fui haciendo. Bueno, en este caso, en el video sobre el seminario de Liz Green, había elegido también el signo de Aries. Entonces había elegido biografías de personalidades con Venus en Aries. Y ahora vamos a dejar descansar un poco al signo de Aries y elegí el signo de Escorpio para investigar algunas biografías. Pero primero vamos a algunas de las referencias de esas portas sobre el Mercurio astrológico. Dice que la función de Mercurio va a tener que ver con lo siguiente: cómo funciona la mente, cómo pensamos, aprendemos, percibimos, asimilamos la experiencia, nuestra forma de comunicarnos e intercambiar ideas e información, el tipo de intereses u ocupaciones que ocupan nuestra mente y lo que tendemos a notar y destacar en nuestro entorno. Bueno, esta placa es muy importante porque nos indica el qué, ¿sí? O sea, de qué se trata Mercurio en una carta natal, cuáles son las funciones que cumple, ¿sí? Entonces aquí hay algo que tiene que ver entonces con todas estas capacidades tan importantes que tienen que ver con la mente, la comunicación, el aprendizaje, la percepción, el vínculo, ¿sí? Que va a ser muy relevante. Esas funciones de Mercurio que vimos en la placa anterior, también Sasportas las relaciona con el signo. Va a haber una modalidad distinta en la cual se van a jugar esas funciones de acuerdo al signo donde esté emplazado Mercurio. Ahora en esta placa de lo que va a hablar es del emplazamiento por casa, ¿sí? Las casas son áreas de la vida, para decir algo así muy, muy básico, un título de qué significa una casa en una carta natal. Entonces, dice Sasportas, va a ser el área de la vida donde es probable que nos mostremos inquietos, curiosos, inventivos, inquisitivos, adaptables, variables, astutos. Ven cómo obviamente tiene que ver con todas las significaciones que fuimos viendo en la parte anterior, ¿sí? En el primer seminario, cómo esto se va a empezar a expresar, ¿sí? En este caso en la casa donde esté emplazado Mercurio. Es un dominio que nos pide mantenernos frescos y abiertos a la experiencia. Y Mercurio por aspectos, es decir, la relación angular que tenga dentro de una carta con otras funciones, con otros planetas, dice, nuestra experiencia del aprendizaje y del sistema educativo también se verá afectada por el tipo de aspectos que forme Mercurio en nuestra carta. Los planetas en aspecto con Mercurio también expresan la forma en que nos comunicamos e intercambiamos información. Lo que por naturaleza nos interesa se revelará en los planetas que formen aspecto con Mercurio en nuestra carta. Los aspectos de Mercurio describen el tipo de relaciones que establecemos con hermanos y otros parientes, vecinos y compañeros de trabajo. Bueno, aquí hay algo importante que tiene que ver con cuáles son los vínculos asociados con Mercurio, ¿sí? Y muchas veces con los signos asociados a Mercurio, que ya habíamos dicho que son Géminis y Virgo.
Eh, y además, en lo que tiene que ver con las casas, estaría esto remitiría a la casa 3, ¿sí? Que es la casa arquetípicamente relacionada con Géminis y con Mercurio, ¿sí? En una de sus referencias. Entonces, por eso entonces aparece en el tipo de relaciones que tienen que ver con Mercurio, hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, primos también podemos agregar. A ver, ¿dónde estamos? Mercurio por casa. Esto ya lo vimos. Ahí estamos. Y vamos a empezar entonces con algunas referencias muy breves en relación a Mercurio por signo, ¿sí? Vamos a ver 2 o 3 frases de Mercurio en cada signo. Tengan en cuenta que después en lo que es una interpretación de un Mercurio concreto en una carta natal es mucho más complejo porque tenemos que agregar el análisis de la casa en donde se encuentra, lo que decíamos recién, y los aspectos, ¿sí? Las relaciones con otros planetas. Así que en principio esto es una referencia muy esquemática, muy parcial, eh, pero que, digamos, nos sirve, nos es útil para ver algunas dimensiones de Mercurio justamente en los signos. Bueno, empezamos con Aries. Dice: el fuego está asociado con la intuición, de modo que es probable que tienda al pensamiento intuitivo. Captan las cosas rápidamente en bloque. Suelen no tener problemas con el pensamiento simbólico. Pueden tener una mente combativa, un espíritu competitivo, pero también pueden buscar maneras de utilizar las palabras o la acción para inspirar, estimular o guiar a los demás. Bueno, algunas dimensiones de lo ariano, aquellos que vieron los videos de la Luna y de Venus, o sea, de Eugenio Caruti y de Liz Green, seguramente recuerdan algunas de estas características de Aries que trabajé en esos videos. Esto que tiene que ver con, por ejemplo, con lo combativo, con el espíritu competitivo, con la capacidad de iniciativa, de acción. Y bueno, Isaac Portas también agrega esto que tiene que ver con la intuición, ¿sí? Como algo muy importante en Aries y en el elemento fuego en particular también, ¿sí? El elemento fuego, los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Mercurio en Tauro. Dice: Sásportas tenderá a notar y destacar en su entorno lo que ofrezca seguridad y comodidad. Es como si esas personas tuvieran que sentir la verdad de algo en cada célula de su cuerpo antes de decir nada o de comprometerse. La verdad es algo casi orgánico para estas personas. Bueno, Tauro tiene mucho que ver, por eso estas asociaciones con el cuerpo, con lo orgánico, tiene que ver con esa referencia en relación a la materia, al cuerpo, a lo que da una estabilidad. Por eso al principio hablaba de seguridad, de comodidad. Tiene mucho que ver con lo sensorial, Tauro, con, con los sentidos. Y entonces Mercurio en Tauro va a ser un tipo de pensamiento también muy concreto, muy ligado a la materia, a la seguridad, al ir estructurando el pensamiento paso a paso. Son algunas de las dimensiones de Mercurio en Tauro. No vamos a profundizar porque vamos viendo, como les decía al principio, un poco algunas frases en cada signo, ¿sí? Mercurio en Géminis sería un Mercurio en su propio signo al que rige, ¿sí? Recuerden que Mercurio rige Géminis y Virgo. O sea que es un Mercurio que se va a sentir como en su lugar. Tienen a menudo un montón de ideas e impresiones simultáneamente. Si son fieles a su naturaleza, sentirán curiosidad por la vida, les gustará experimentar y estarán siempre abiertas a ideas y experiencias nuevas. Por lo general, su mente es rápida, se puede esperar de ellas que se comuniquen con vivacidad y animación. Bueno, esto sería entonces un Mercurio en Géminis arquetípico, ¿sí? Jugado con, o sea, expresado
con las características afines a su signo. Por eso habla de lo que tiene que ver con la capacidad de curiosidad, de experimentación, de estar abiertos, de estar siempre en movimiento y aprendiendo, con la vivacidad, con algo muy, muy jovial, ¿sí? Géminis tiene una cualidad en general muy jovial también. Mercurio en Cáncer, Cáncer, el elemento agua, ¿sí? Lo que tiene que ver con las emociones va a ser muy importante aquí, con la subjetividad. Por eso dice tipo de pensamiento con capacidad de integrar lo subjetivo y lo emocional. Esto es una cualidad interesante porque en general el pensamiento tiende en sí mismo, tiende a lo abstracto, ¿sí? El pensamiento tiende a lo mental, pero Mercurio en Cáncer tiene la potencialidad de, eh, de ese equilibrio, ¿sí? Entre lo abstracto, lo mental por un lado, con lo subjetivo y lo emocional. Captan rápidamente estados de ánimo en su entorno, ¿sí? Cáncer tiene esta capacidad para la empatía emocional, que es muy importante, para la contención también. Entonces Mercurio en Cáncer va a estar muy atento a cuáles son los climas emocionales y afectivos que están circulando en el ambiente y de alguna manera va a tener la capacidad para responder en relación a esa percepción, ¿sí? De esos climas. Mercurio en Leo, capacidad para focalizar y expresar, volvemos al elemento fuego, ¿sí? Que ya lo habíamos visto en Aries. Entonces aquí la intuición también va a ser importante. Pero aquí en Leo lo que aparece es la capacidad de irradiar, ¿sí? Leo, una característica que tiene es la irradiación desde un centro, por eso aparece la palabra expresar, ¿sí? Y focalizar. Gran confianza mental en uno mismo y para la oratoria, ¿sí? O sea, si la persona que tiene Mercurio en Leo se identifica con las cualidades leoninas, ¿sí? Esa sería como la dimensión psicológica, si se quiere, en donde la identificación, en lo que es la complejidad de las funciones de una carta, puede estar dividida en una parte con la cual nos identificamos y en otras partes con las cuales todavía no nos identificamos. Entonces toda la evolución de integración tiene que ver con buscar el equilibrio y el ir logrando una integración con las diferentes funciones, ¿sí? que tenemos a disposición. Entonces, en el caso en que Mercurio en Leo esté con la identificación en la conciencia, la persona logra una confianza en uno mismo y para la oratoria. Mercurio en Virgo, ¿sí? El otro signo del cual es regente. Capacidad de discernimiento, atención al detalle, cuidadoso escrutinio de cualquier persona o situación, preciso, meticuloso. Bueno, Virgo tiene que ver con la capacidad de observación, de atención, de percepción de lo que forma parte de un sistema, ¿sí? Necesita tiempo para procesar y analizar la información, pensamiento práctico y sistémico, lo que les mencionaba del sistema, ¿no es cierto? Capta rápidamente patrones y, así como capta patrones, capta lo que escapa a un patrón. Entonces, por eso tiene esa dimensión Virgo de atender a darse cuenta, ¿sí? Rápidamente, tener los insights de cuando algo se repite con regularidad, eso sería el patrón, y cuando algo está desequilibrado, ¿sí? De ese patrón. Mercurio en Libra. Interés por las relaciones humanas y por cómo funciona la mente de otras personas. Libra, estamos en el elemento aire, va a tener que ver con lo vincular, con las relaciones, con lo abstracto. Hay una necesidad de equilibrio entre pensamiento y sentimiento. Ideales de verdad, belleza y justicia son temas asociados en general a lo libriano. Les agrada un buen debate, una animada discusión y analizarán todos los aspectos diferentes de una situación antes de llegar a una conclusión. Bueno, Libra en general una de las características principales es ver como las diferentes dimensiones de cada cosa, ¿no es cierto?
no quedarse con una sola mirada, sino tratar de ver el panorama completo. La conversación también y el arte de la conversación es una cualidad muy libriana, y en este caso con Mercurio y en relación a la comunicación, me parece que la conversación o lo que acá menciona Sasportas como el debate es algo central, ¿sí?, para Mercurio en Libra. Bien, salteamos a Escorpio, que lo vamos a ver detallado un poco más adelante, y vamos a Mercurio en Sagitario. Aquí aparece de vuelta el elemento fuego, aquí una mente vivaz, llena de visión y de inspiración. Ve las cosas como un todo, ve el cuadro mayor o más amplio en vez de concentrarse en detalles y fragmentos, y con frecuencia está absorto en objetivos distantes y elevados ideales. Si recuerdan lo que habíamos visto hace un ratito acerca de Zeus, y que lo relacionaba con Júpiter, que tenía como esta visión amplia, ¿no es cierto? Esta visión de ver cómo la dimensión global de algo. Bueno, Sagitario es el signo que está asociado a Zeus Júpiter. Entonces, por eso las cualidades tienen que ver con algo análogo. Aparece un pensamiento sintético y holista, ve imágenes y pautas. Predomina aquí el hemisferio derecho, por eso aparece este pensamiento, dice, de tipo holístico, ¿no es cierto? Busca significados. Mercurio en Capricornio, volvemos al elemento tierra, es el último de los signos del elemento tierra. Aquí aparece ya una mente práctica, una capacidad para administrar y organizar. Puede proporcionar al mismo tiempo pensamiento metódico y determinación, persistencia y resistencia. Y, dice Sasportas, Mercurio en Capricornio tiene la capacidad para tener un pensamiento realista a la vez que cauteloso. En Capricornio en general tenemos la capacidad de realización, ¿sí?, de realización en el sentido de lograr objetivos con tiempo y con esfuerzo. Lograr objetivos a partir de ir cumpliendo metas. Entonces, Mercurio en Capricornio, la mente es una mente que va a tener que ver con la capacidad de estructurarse en relación a aquello que se propone como objetivo en relación a aprendizajes, a pensamientos, a comunicación. Aquí vamos con Mercurio en Acuario. Aparece la tensión entre ideales y la realidad. Tiende a disociar el pensamiento de las emociones. Bueno, Acuario es un signo de aire. Los signos de aire tienden a la abstracción. Por eso aparece también esta tensión entre, dice Sasportas, el pensamiento y las emociones. La disociación es un mecanismo psicológico muchas veces asociado a Acuario. Por eso lo menciona Sasportas. Inspira con nuevas visiones, posibilidades, esperanzas de progreso. Bueno, una de las características principales de Acuario tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con los ideales de progreso, con ver a la humanidad como un todo, ¿sí? Tanto que se habla, digamos, de la era de Acuario, que se mencionan diferentes dimensiones y niveles, como cambios estructurales, que en este momento histórico estamos empezando a atravesar, a vivir, ¿no es cierto? Interés por los problemas sociales y humanitarios, les mencionaba recién, y claridad mental y capacidad de objetividad. ¿Sí? Siempre el aire tiene esta capacidad de tomar distancia y de ver las cosas desde cierta distancia, por eso dice cierta objetividad, ¿no es cierto? Bueno, y el último signo tenemos a Mercurio en Piscis. Aquí aparece de vuelta el elemento agua, imaginación creadora, muy intuitivas y sensibles. Estas capacidades de las personas con Mercurio en Piscis tienden a aprender por ósmosis, absorbiendo o intuyendo información e ideas.
en lugar de aprender o razonar de forma lógica. Bueno, aquí lo que está enfatizado con Mercurio en Piscis es una mente entonces. Antes hablábamos del hemisferio derecho cuando hablábamos de Mercurio en Sagitario. Aquí podíamos también hacer esa asociación. Hay algo que tiene que ver con las imágenes que podemos relacionar también con la música. Lo pisciano tiene mucho que ver con las imágenes, con la música, con lo onírico en general. Entonces, por eso empieza hablando Sásportas de la imaginación creadora. La imaginación, aquello que va más allá de lo racional o lo lógico, ¿sí? Entonces es muy importante para el aprendizaje, por ejemplo, de las personas con Mercurio en Piscis, tener muy presente esta dimensión de la sensibilidad y de lo intuitivo. No siempre es fácil, dice Sásportas, para ellos expresar con palabras todo lo que sienten. Afinidad con la poesía, la música, la danza y el arte plástico. Bueno, el arte, y sobre todo este tipo de artes que menciona Sásportas, está muy relacionado y enfatizado con el signo de Piscis, ¿sí? Y este tema de expresar con palabras lo que sienten es un tema muy importante, es un trabajo, ¿sí? Es un camino de cómo ir decodificando aquello que percibe una persona con Mercurio en Piscis y cómo darle lugar a ese tiempo que requiere como ese proceso de decodificación, ¿no es cierto? Bien, vamos con Mercurio en Escorpio y vamos a relacionar entonces con, les decía antes, con 3 biografías que elegí para articular. Mercurio en Escorpio, tipo de pensamiento que ahonda más allá del nivel superficial o explícito, indaga, busca motivaciones e intencionalidades ocultas, se interesa por aquello que opera a niveles inconscientes, por aquello que implica vitalidad, poder y procesos de transformación. Bien, vamos a ver ahora aquí con Mercurio en Escorpio algo que menciona Sásportas tiene que ver con el poder, ¿sí? Con los procesos de transformación y con lo inconsciente. Vamos a tener en mente estos ejes para ver las biografías que fui eligiendo para articular. La primera es Michel Foucault, bueno, muy conocido, filósofo. Ahí tenemos los años de nacimiento y fallecimiento, 1926-1984. Vamos a ver algunas frases de Foucault para relacionar con Mercurio en Escorpio. Mercurio está ubicado además en la carta de Foucault en un lugar muy importante, que es la casa 1, cerca del ascendente incluso, que es un lugar de la carta natal en la cual lo que aparece allí está en manifestación, ¿sí? Aparece como muy presente a lo largo de la vida, ¿sí? De la persona. Frases de Foucault. Si se quiere captar los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, no se puede uno limitar al análisis de los aparatos de Estado. Bueno, una de las referencias más conocidas en los trabajos de Foucault tiene que ver justamente con los estudios que hizo en relación al poder, de cómo circula el poder, de cómo tiene que ver con la afectación, más que un poder ligado a una instancia representativa o de Estado. Y este interés de Foucault por el poder, por lo que aparece, no aparece explicitado o que requiere un proceso de articulación y de elaboración para visibilizar, bueno, está muy en sintonía con las cualidades de Escorpio, ¿sí? La historia de las luchas por el poder y en consecuencia las condiciones reales de su ejercicio y de su sostenimiento sigue estando casi totalmente oculta. Bueno, aquí podemos relacionar con el interés por lo oculto en general, ¿no es cierto?, de Escorpio. El saber no entra en ello, eso no debe saberse. Otra de las características de Escorpio en general es justamente eso, ¿no es cierto? Explicita aquello que muchas veces los demás
o la sociedad en general prefiere mantener oculto, ¿sí? Prefiere mantener velado o como un tabú. Bueno, Escorpio lo trae a la luz, ¿sí? Lo muestra. No existe relación de poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder. Bueno, esta articulación saber y poder es otro de los ejes más conocidos en los trabajos de Foucault, y también remite a lo que me interesó ponerlo porque remite a aquello que en general aparece como desconectado y que con la capacidad de Escorpio podemos ligar, ¿sí? De Mercurio en Escorpio. No soy un profeta, mi trabajo es construir ventanas donde antes solo había pared, es otra de las frases de Foucault. La Ilustración, que descubrió las libertades, también inventó la disciplina, ¿sí? El poder disciplinario, que es otro de los conceptos centrales de Foucault, muestra la otra cara, ¿sí? De las libertades de la Ilustración, de todo lo que es las consecuencias de todo el periodo de la Revolución Francesa, el surgimiento del individuo de la modernidad. Bueno, al mismo tiempo que aparecían las libertades, aparecía también el poder disciplinario que instituía una nueva forma de vivir el tiempo y el cuerpo, ¿sí? El poder y el placer no se anulan, se persiguen y se reactivan. Quizás hoy en día el objetivo no es descubrir lo que somos, sino rechazarlo. Esta frase es interesante, ¿no es cierto?, para cuestionar lo que muchas veces se estipula como el principio de identidad rígido, fijo. En cuanto al poder disciplinario, se ejerce haciéndose invisible, en cambio impone a aquellos a quienes somete un principio de visibilidad obligatorio. Bueno, vimos en las diferentes frases de Foucault algunos de sus conceptos principales y cómo con la capacidad entonces de la cualidad escorpiana trae a visibilidad aquello que tiene que ver con lo que circula por lo implícito, lo que circula por lo inconsciente y lo que en definitiva tiene que ver con el poder. La segunda figura que elegí es también otra filósofa, Hannah Arendt, 1906-1975. Vamos a ver algunas frases de Hannah Arendt. Dice: el hombre no puede ser libre si no sabe que está sujeto a la necesidad, porque su libertad que ganó siempre fueron intentos de liberarse de la necesidad. Bueno, así como Foucault mostraba la otra cara de la libertad en relación a la disciplina y al poder disciplinario, aquí Hannah Arendt también muestra la otra cara de la libertad, lo que tiene que ver con la necesidad, ¿no es cierto? Creo que ambos coinciden en esto de no pensar la libertad desde un lugar superficial o ingenuo, y muestran como la complejidad asociada a eso, ¿no es cierto? Antes de que los líderes de masas se apoderen del poder para hacer encajar la realidad en sus mentiras, su propaganda se halla caracterizada por su extremado desprecio por los hechos como tales. Bien, Hannah Arendt es muy conocida por haber indagado y estudiado en todo aquello que tiene que ver con el totalitarismo, los regímenes totalitarios, la lógica que está implícita en un régimen totalitario, y en traernos a la luz eso, ¿no es cierto?, con esta cualidad que estamos viendo de Mercurio en Escorpio. El verdadero objetivo de la propaganda totalitaria, dice Hannah Arendt, no es la persuasión, sino la organización, la acumulación de poder sin la posesión de los medios de violencia. El funcionamiento del poder también y la sutileza que muchas veces, una dimensión más sutil que no implica todo el tiempo el uso de la fuerza, los medios de violencia, y cómo es más efectivo en ese sentido, ¿no es cierto? No hay pensamientos peligrosos, el pensamiento mismo es peligroso.
Bueno, cómo desde el lugar de instancias de poder, el pensamiento es aquello que lo desafía, ¿no? al poder, y por eso, dice Hannah Arendt, se le adjudica esta cualidad, ¿no es cierto?, del peligro. Porque el peligro en el sentido de lo que es transformador, ¿no es cierto?, en relación a todo lo que vimos también de Mercurio y sus referencias, es interesante. El mal no es nunca radical, solo es extremo y carece de toda profundidad y de cualquier dimensión demoníaca. Puede crecer desmesuradamente y reducir todo el mundo a escombros precisamente porque se extiende como un hongo por la superficie. Aquí Hannah Arendt está haciendo una referencia al mal, desvinculándolo de una antinomia, de un binarismo trascendente, ¿no es cierto?, cuando diferencia esto de una dimensión demoníaca. Bien, por último vamos a ver algunas articulaciones en relación a Mikhail Tal, ajedrecista, ex campeón mundial, 1936-1992. Vemos ahí en las imágenes cómo la mirada, ¿no es cierto?, la intensidad en la mirada es un atributo escorpiano. Y fue muy conocido Mikhail Tal por su estilo combinativo, por generar en las partidas que él jugaba y en los adversarios también una sensación de inestabilidad. Ahora vamos a ver algunas frases, pero que generaba un desequilibrio que terminaba también afectando psicológicamente, ¿sí? Muy interesante lo que vamos a ver ahora de Tal. Una frase de Tal dice: tienes que llevar a tu oponente a una selva frondosa y oscura, donde 2 más 2 sean 5, y en la que la senda para salir solo sea lo bastante amplia para uno. Bueno, es extraordinaria esa frase en relación a lo gráfica que es con lo escorpiano, ¿no es cierto? Esto de la selva frondosa y oscura es una imagen muy escorpiana. Y esto de llevar al oponente a un lugar en donde no esté en una familiaridad, así no se sienta cómodo. Los movimientos silenciosos, dice Tal, muchas veces causan una impresión más fuerte que una combinación salvaje con tremendos sacrificios. Bueno, muy significativo que lo diga justamente él, esta frase, que la diga justamente él, porque él fue muy conocido, como decía recién, por hacer tremendos sacrificios, pero también tenía conciencia de la importancia y de la fuerza que tienen los movimientos sutiles en ajedrez. Por eso dice esto de los movimientos silenciosos, los que no tienen una espectacularidad explícita, pero que generan muchas veces una impresión más fuerte. Podemos relacionarlo con la relevancia y la fuerza de lo que circula por lo no explícito, o sea, por lo inconsciente, ¿no? En mis partidas, dice Tal, algunas veces he encontrado una combinación de manera intuitiva, simplemente percibiendo que tenía que estar allí. Bueno, lo intuitivo para el agua, al igual que para el fuego, son los dos elementos que podemos relacionar con lo intuitivo, es muy importante. Dice: aún así no era capaz de traducir mi proceso de pensamiento al lenguaje humano normal. Bueno, ahí está contando Tal como su proceso de pensamiento no tenía que ver con una dimensión racional, lógica, ¿sí?, a la cual estamos habituados, sino que justamente esta dimensión de la intuición es lo que muchas veces está presente de manera muy fuerte. Y cuento una anécdota, ¿no es cierto? Dice: cuando le pregunté a Fischer, bueno, Fischer obviamente muy conocido, otro ex campeón mundial, cuando le pregunté a Fischer por qué no había jugado un determinado movimiento, respondió: bueno, te reíste cuando lo apunté. Bueno, ahí hay un mecanismo psicológico, ¿no es cierto?, en el cual durante la partida, aparentemente Fischer escribió una movida en su planilla, las partidas de ajedrez se anotan, y Tal
aparentemente miró eso, se rió, Fischer se dio cuenta y cambió el movimiento. Cómo aparece en Escorpio una dimensión que tiene que ver con la afectación inconsciente e inconsciente, o la manipulación a veces, o el poder, como veníamos diciendo, ¿no es cierto? Me gusta tomar la iniciativa y no permitir a mi rival que esté en paz con su mente. Bueno, de vuelta esta necesidad de afectación en lo que es en el ajedrez, ¿no es cierto? En lo que es una lucha, una contienda, esto de generar ese desequilibrio, ¿no? Una cita de otro ajedrecista muy famoso, David Bronstein, dice: ¿quieres saber cómo juega Mikhail Tal? Sitúa todas sus piezas en el centro y después las sacrifica en cualquier parte. Bueno, esta dimensión del sacrificio también es muy interesante para relacionar con lo escorpiano, ¿no es cierto? Escorpio en sí mismo tiene que ver con los procesos de transformación y cambio, ¿sí? Los procesos alquímicos, podríamos decir, en lo que algo necesariamente se pierde o se transforma para resurgir o renacer desde otro lugar, ¿sí? de otra manera. Entonces también es interesante el significante mismo de la palabra sacrificio en relación a Escorpio. Le pregunta un periodista a Tal: ¿qué representó para usted el cálculo de sus probabilidades de victoria en el torneo de Portoroz? O sea, el cálculo previo al torneo en relación a que podía ganar, qué probabilidades tenía de ganar. Y la respuesta de Tal es: para mí el tablero de ajedrez es un campo de batalla y no los libros de un contador. Bueno, ahí también una dimensión de lo que tiene que ver con la visión del ajedrez en términos de contienda, ¿sí? Y escorpiano en el sentido de la intensidad, ¿no es cierto? Bueno, y por último vamos a ver las últimas placas que tienen que ver con una anécdota de Tal que me parece extraordinariamente gráfica de lo que venimos viendo. Le preguntan, ¿le vienen a la mente ideas que no tengan nada que ver con el ajedrez durante la partida, ¿no es cierto? Tal dice: continuamente. Nunca olvidaré, por citar un ejemplo, mi encuentro con el maestro Eugenio Vasiukov en el año 64, durante uno de los campeonatos de la Unión Soviética. La posición en el tablero era muy compleja y pensaba sacrificar un caballo. No era una variante muy clara, puesto que existían muchas posibilidades. Continúa contando Tal: las ideas se me amontonaban en la cabeza. Lo concreto es que en mi mente se formaba un montón caótico de movimientos, a veces incluso sin ninguna relación entre sí. No sé por qué, pero en aquel instante recordé la célebre poesía infantil de Kornei Chukovsky. Y decía la poesía, ¿no es cierto? Oh, qué difícil debe ser el trabajo de sacar a un hipopótamo del pantano. Recuerdo que en mi cabeza, dice Tal, se amontonaban cabrestantes, palancas, helicópteros e incluso una escalera de cuerda. Después de numerosos intentos no encontré ningún método aceptable para sacarle del pantano. ¿Sí? Recordemos la frase: qué difícil debe ser el trabajo de sacar a un hipopótamo del pantano, que se le vino a la mente a Tal en ese momento de la partida, esa frase de esa poesía. Entonces dice: después de numerosos intentos no recordé ningún método aceptable para sacarle del pantano, y pensé con amargura, pues que se ahogue. Y así el hipopótamo desapareció del tablero y me encontré con que la posición era más clara de lo que creía, y por supuesto sacrifiqué el caballo. Al día siguiente en la prensa se escribió: Mikhail Tal, después de analizar durante más de 50 minutos la posición, sacrificó acertadamente una pieza. Bueno, eso es interesantísimo en relación al proceso de pensamiento de Tal en el marco de la partida de ajedrez, cómo aparecen asociaciones que tienen que ver con
con lo poético, con imágenes heterogéneas, muy distantes de lo que es el juego mismo, pero que por mecanismos de analogía y de simbolización terminan repercutiendo en la visión y en la concepción de lo que sucede en la partida. Me pareció una anécdota muy interesante para concluir. Bien, con este ejemplo de la biografía de Tal, entonces, estamos concluyendo este video acerca de Mercurio, de Hermes, acerca de los seminarios, ¿sí? Estos dos seminarios de Sasportas, que fueron realizados, como les decía al inicio, en el año 1990. Espero que les hayan resultado interesantes. Bien, ahí estamos volviendo para dar el cierre. Espero que les haya interesado esta información, estos conceptos, estas tres dimensiones, ¿no?, de lo que tiene que ver con lo mitológico, con lo psicológico y con lo astrológico en relación a este arquetipo. Bueno, nos estaremos encontrando en próximos videos. Les mando entonces un saludo.